A continuación tenemos la participación de la doctora ya reconocida por nosotros para el Centro de Trabajo 6 años. Bueno, vamos a escuchar la ponencia de... Doctores, buenos días, médicos residentes y otros profesionales de la salud. La verdad es que bastante agradecida de impulsar este evento para que todos tengan este compartir, ¿no? Todas las mañanas, los viernes, ¿no? Próximamente se propone que sean más días, claro que con la participación de todos, es lo que se espera, ¿no? Como tema principal del día de hoy, vamos a ver lo que es la aplicación de técnicas especiales de imagen para el diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, lo principal que nosotros tenemos que saber es el contenido que hoy día vamos a ver, ¿no? Que es principalmente algunas técnicas para cáncer de mama, cáncer de próstata, el hepatocarcinoma y el cáncer cerebral. Como sabemos, para diagnosticar cáncer, nosotros tenemos diferentes métodos, ¿no? Tenemos tanto los métodos laboratoriales como los marcadores tumorales, tenemos las formas de diagnóstico por imágenes que van desde una ecografía, tomografía, resonancia magnética y diferentes formas, ¿no? Y finalmente también lo que son los estudios anatomopatológicos, ¿no? Que también nos dan la confirmación de las diferentes sospechas que nosotros tengamos, ¿no? Si vamos yendo a nivel general, vamos a tener cánceres más frecuentes tanto en varones como en mujeres, ¿no? Entonces, dentro de los primeros, en varones, vamos a tener lo que es el cáncer de próstata, el gástrico y el colorectal, ¿no? Y en mujeres, el cáncer de mama, el cuello uterino y gástrico, ¿no? Si bien durante el tiempo se han estado diagnosticando de una forma, se podría decir un tanto convencional, pero nosotros, al estar en un instituto, ya tenemos o podemos ofrecer más a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, principalmente en cáncer de mama, nosotros inicia con la aparición de un nódulo palpable que puede ser de crecimiento progresivo, ¿no? Es lo que nos dice la norma técnica, ¿no? Nos enseñan a las pacientes a hacer que se haga la palpación, si encuentran algún nódulo, poder estudiarlo, ¿no? Entonces, le hacemos principalmente lo que es la mamografía, que es la indicación inicial. Por ejemplo, este es un estudio de mamografía y nosotros podemos observar en este círculo naranja que hay varios nódulos que tienen una morfología sospechosa porque aquí, por ejemplo, en este lado tienen un margen como que angulado, ¿no? Entonces, después, cuando nosotros veamos una lesión nodular en mama, lo que nos compete es caracterizarla mediante ecografía, ¿no? No solamente queda en la mamografía. Pasamos al estudio ecográfico, entonces encontramos esta lesión que va a tener unos bordes ligeramente definidos, es bastante ecogénica, pero al usar el Doppler va a tener un flujo central, ¿no? Cuando ya tenemos esta lesión, la catalogamos como un BIRATS 4C, entonces la paciente pasa a una biopsia. En el resultado de biopsia, también de la institución, lo que nos resultó fue un carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Eso es lo común de los protocolos que tenemos para poder hacer este estudio. Pero lo que también existe es la tomosíntesis, ¿no? ¿La tomosíntesis qué es? Es que nosotros no solamente tengamos dos imágenes, tanto en craneocaudal como en oblicuo medio lateral, sino que el mamógrafo va a tener un movimiento de traslación y va a sacar diferentes cortes, ¿no? Uno para aquí, uno así, así, así. Siquiera, en vez de tener solo un corte, vamos a tener de 30 a 45 cortes adicionales. Eso es lo que se denomina cosíntesis o también lo que es la mamografía en 3D, que en otras instituciones también ya las incluyen entre mamografía 2D y 3D. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, aquí tenemos otro caso que también tuvimos aquí en el hospital, que encontramos una distorsión de la arquitectura en los intercuadrantes superiores de la mama izquierda, pero que solamente se veía por tomosíntesis. No lo veíamos por ecografía, no lo veíamos en una mamografía 2D convencional, ¿no? Entonces lo que se realiza, también después de hacer una marcación con ARPO, que también se hace en la institución, en el resultado de anatomía patológica lo que resulta es tejido mamario con aislados microfocos de carcinoma ductal in situ. Lo importante aquí es esto, microfocos. Entonces, es importante que nosotros podamos diagnosticar el cáncer de mama, en este caso, en una etapa temprana, ¿no? Esto probablemente en unos 3 o 6 meses
ya iba a tal vez formarse en un nódulo, ¿no? Pero vemos que al hacer estas técnicas especiales, como es tomosíntesis, nosotros podemos también diagnosticar cáncer de mama y ya desde un estadio de microfocos, ¿no? Que es bastante importante. Otro tipo de examen que también tenemos en la institución es la resonancia magnética de mamas. El equipo tiene todo el software y también tenemos tecnólogos capacitados para hacer este estudio, donde la paciente ingresa en esta posición, se colocan las antenas y aquí están las mamas, ¿no? Entonces la paciente ingresa, también se le colocan los auriculares para protegerla contra el sonido del resonador y se ingresa. Entonces, ¿cuál es el objetivo o la finalidad de lo que es una resonancia? Que también nos da una evaluación funcional de cualquier patología en mama. Aquí vamos a tener una lesión nodular que es pequeña, hiperintensa, y la vimos que era un fibroadenoma, en relación a un fibroadenoma. En resonancia magnética, por las características, nosotros podemos decir, esto es un fibroadenoma o esto es una lesión sospechosa, ¿no? Y aparte que hay otro espectro de hallazgos, como por ejemplo este, que es un realce no masa, que se presenta en la mama, ¿no? También lo que nosotros buscamos al final para ya hacer el correlato anatomopatológico es buscar esta lesión que se ve en resonancia magnética por ecografía, porque sabemos que el método diagnóstico de hacer una biopsia por ecografía es evidentemente de menor costo a nosotros tener proceso de biopsia por resonancia magnética o estereotaxia, ¿no? Que en un futuro sí quisiéramos que la institución tenga, ¿no? A comparación de instituciones privadas que sí tienen lo que es la biopsia por resonancia magnética. Pero tratamos de buscar esta lesión por ecografía y finalmente sí resultó en un carcinoma lobulillar, ¿no? Otro de los métodos también lo que utilizamos es hacer las curvas de captación de contraste. Eso también es de resonancia magnética. Lo que se coloca es el ROI a nivel de una lesión sospechosa y pasan a pasar lo que son la curva. Estas curvas, esta lesión se muestra en color rojo, ¿no? Podemos ver que va avanzando y tiene una curva con un pico y dos. Entonces, esta curva de intensidad cuando se hace ya el estudio dinámico es de lesiones bastante sospechosas, ¿no? Igual también en la escala de colorimetría también vemos que aquí hay un pequeño punto que es de color rojito que también va en relación a eso. Entonces, también podemos ya nosotros dirigir a biopsiar lesiones bastante sospechosas, ¿no? Para tener una mayor certeza de que esta resulta en ser positiva, ¿no? Otro tipo de cáncer que también es importante mencionar es al cáncer de próstata, ¿no? Como sabemos nosotros, el cáncer de próstata, generalmente tenemos un paciente que tiene tal vez alteración al flujo urinario, bastantes síntomas con respecto a eso. Se le pide un laboratorio, que es el PSA, que evidentemente va a estar elevado. Lo común es que se pida una ecografía. En la ecografía vemos lo que es la próstata incrementada de tamaño. Aquí, por ejemplo, está en un volumen de 94, cuando sabemos que normalmente es hasta 20. Entonces, evidentemente, nuestro paciente va a tener bastantes síntomas, hasta incluso retención urinaria, ¿no? Lo común que se hace es que se ingrese tanto por vía pélvica o también transrectal, el transductor y también con una guía para hacer una biopsia. Entonces encontramos la próstata y se hace lo que es la biopsia por sextantes. Entonces, ¿cuántas muestras se sacan? Siquiera 2 de cada uno, entonces tendríamos como 12 muestras de la próstata. Es lo que comúnmente se hace. Pero ahora nosotros también tenemos aquí en nuestro instituto este estudio, que es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que también todo el personal está capacitado de realizar este estudio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? A lo que es la próstata se divide en diferentes zonas, en el ápice, en zona media y en la base. Entonces, incluso la zona donde se van a tener cortes más finos de resonancia magnética se colocan a este nivel, ¿no? Y para esto también nosotros tenemos una clasificación que se llama el PIRS. Entonces vamos a tener una lesión. Si es que esta lesión se encuentra en zona periférica, como es aquí, lo que utilizamos más es la secuencia de difusión. Esta secuencia de difusión, ¿cuál es la funcionalidad? Es que nos va a hacer ver lo que es el movimiento de las moléculas a través de cuál pasa o no pasa. Entonces, en el caso de neoplasias va a haber una restricción a la difusión, que en imágenes se ve como unas zonas más blancas, que se correlaciona con el mapa de C, que es una zona bien oscura, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que en lo que es el lóbulo
prostático izquierdo, en la zona media, va a haber una lesión mal definida que va a restringir al estudio de difusión, ¿no? Como lo vemos aquí es bien blanquito y aquí bien oscuro, ¿no? Y esto es catalogado como un PIRAT 5 porque también la medida es más de 1.5, ¿no? En cambio, que tenemos acá otra imagen, donde vemos una imagen de próstata también en difusión, donde no vemos aquí ninguna imagen bien hiperintensa, ¿no? Podríamos decir que esta zona sí, ¿no? Pero bueno, hacemos un correlato y no es, ¿no? Y además, esta zona no es la zona periférica, sino la transicional, y en la zona transicional lo que utilizamos es el ponderado T2, ¿no? Que ya se han hecho bastantes estudios para clasificarlo de esta forma. En cambio aquí, en la zona transicional, nosotros tenemos que tener un nódulo que es bastante hipointenso, es decir, bien oscuro, incluso sus márgenes pueden ser borrados, ¿no? Como podemos ver aquí, también se ve en lo que es en el lóbulo prostático derecho una imagen bien hipointensa, oscura, y que mide 21 milímetros. Entonces, cuando la lesión también mide más de 1.5, ya se cataloga como un PIRAT 5, y ya es bastante sospechosa de carcinoma de próstata, ¿no? Aquí tenemos otra imagen donde sí vemos nódulos, pero que tienen zonas hiperintensas e hipointensas, ¿no? O sea, más blancas y más negritas. Igual toda la próstata tiene toda una alteración. Entonces podríamos relacionar que en este caso, en el PIRAT 1 solo se trataba de una hiperplasia de próstata, ¿no? Entonces, con estos estudios multiparamétricos, que para el servicio de urología es bastante efectivo, ya solamente se hace la biopsia dirigida, ¿no? Entonces vas y sacas 2 muestras de toda esta lesión. Ya no habría necesidad de biopsiar el otro lóbulo prostático, ni tampoco sacar como 6 muestras adicionales, y mejoraríamos también lo que es la visión que tiene un paciente hacia alguna biopsia de próstata, ¿no? Ya no se van a sacar 12 muestras, solamente 2 muestras de un nódulo específico, ¿no? Entonces, para eso nos sirve lo que es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Esto también se utiliza lo que es la misma evaluación al uso de medio de contraste. También utilizamos en esta lesión que nosotros tenemos en el nódulo, y vemos la curva similar a lo que es de mama, que también tiene un pico y después una meseta, ¿no? Entonces, igual vemos en lo que es en el mapa de colorimetría, que también tiene una captación diferente, ¿no? Con respecto al hepatocarcinoma y todas las lesiones sólidas que nosotros podemos encontrar mediante una ecografía principal, por ejemplo, estos son estudios de ecografía, nosotros, el médico solicitó por tal vez tenía algunas molestias, entonces nosotros encontramos un nódulo hipoecogénico que tenía bordes mal definidos, pero al utilizar el Doppler vemos que tiene un flujo central. Entonces corresponde que nosotros lo evaluemos, ¿no? La mayoría lo que pide es tomografía con contraste, pero lo ideal, y ya como médicos especialistas y subespecialistas, es solicitar lo que es la tomografía trifásica. ¿Por qué trifásica? Porque al utilizar el contraste, esta trifásica nos quiere decir que va a haber una fase precontraste, es decir, antes que el tecnólogo ingrese el contraste, en la fase arterial, es decir, va a tomar la imagen a los 15 o 20 segundos, venosa a los 40 segundos y la tardía a los 2 minutos, que nos permite que el tecnólogo haga toda esta secuencia, es decir, que nosotros podamos ver cómo una lesión cambia. Las diferentes lesiones nodulares que nosotros tenemos en hígado van cambiando de acuerdo al contraste, ¿no? Va a ser diferente cómo se presenta un adenoma a cómo se presenta un hepatocarcinoma, ¿no? Y estamos viendo que un adenoma con un hepatocarcinoma son cosas totalmente distintas y van a tener un manejo totalmente distinto. Esta es una imagen trifásica. Aquí vemos que es la fase precontraste, la fase arterial, venosa y la tardía, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo que aquí hay una lesión sólida así, y vemos que va a estar más blanca, es decir, va a captar el contraste en lo que es una fase arterial temprana. Posteriormente vemos que solamente hay un pequeño realce en la cápsula y finalmente solamente es cápsula, ¿no? Entonces, eso es lo que es una característica específica de un hepatocarcinoma, que va a tener un hiperrealce en fase arterial y un lavado progresivo con un anillo, ¿no? ¿Qué es importante en el caso del hepatocarcinoma? Los hepatocarcinomas no se biopsian. ¿Por qué? Porque si nosotros biopsiamos una lesión nodular para hepatocarcinoma, disminuimos gravemente su pronóstico de vida, ¿no? Tal vez que pueda ser 6 meses, lo reducimos a 2 o 3 meses, ¿no? Como la mayoría de médicos ya lo ha estado viendo. Entonces es importante que nosotros veamos, y si tenemos una lesión que tiene una característica de hepatocarcinoma, este paciente podría sí pasar a que los médicos hagan una resección de lo que es el óvulo donde se encuentra
la lesión, pero no específicamente hacer la biopsia, ¿no? Porque sabemos que desde la biopsia hasta que después el paciente llegue a operarse, también toma un tiempo, ¿no? Este es otro estudio que también se hace la resonancia magnética. En resonancia magnética también hay resonancia magnética trifásica. Aparte que la resonancia magnética, como ya se habló, tiene una evaluación bastante funcional. Aquí tenemos también lo que es la lesión en lo que son en el uso medio de contraste, vemos que va a tener un hiperrealce en fase arterial tardía y después un lavado progresivo, ¿no? En otras instituciones, ya incluso como les decía, particulares, se utiliza un contraste que es hepatoespecífico, que este contraste solo va para hepatocarcinomas. Entonces se inyecta este contraste y toda lesión que va en relación a hepatocarcinoma en esta secuencia, con el contraste hepatoespecífico, se muestra de forma hipointensa. Entonces, vemos que también en difusión restringe, porque también es una lesión tumoral, pero esta sí es una imagen de ya con uso de contraste específico que uno de nuestros pacientes pudo ir a una institución de Lima y colocarse este contraste. Entonces, vemos que sí va en relación a un hepatocarcinoma. Lo otro que también se puede hacer en nuestro instituto es justo esto para lo que es los médicos especialistas en lo que es cáncer, también de hígado y abdomen. Esto también era un colangiocarcinoma que ocupaba casi la mayor parte de lo que es el lóbulo hepático derecho. Entonces, también se puede hacer lo que es la volumetría. Entonces, en la volumetría nosotros agarramos corte por corte de todo el hígado, sacamos primero una imagen con volumen, ¿no? Por ejemplo, esta imagen ya era un volumen de 4.682 y después sacamos de toda la masa, ¿no? Esto era principalmente porque los médicos querían ver si es que al reseccionar todo esto tenían todavía parte de hígado funcional que permita la adecuada vida del paciente, ¿no? Entonces, aquí hicimos también la volumetría de toda esta zona, que también se pueden sacar imágenes así con todos los vasos. Eran de 2.737, entonces teníamos un volumen de 1.945, ¿no? Que ya el médico tratante lo relaciona y ve si es que es conveniente hacer este procedimiento o no, ¿no? Que también lo pueden solicitar, ¿no? Estamos dispuestos a hacer todas estas volumetrías. Y finalmente vamos a ver lo que es el cáncer cerebral. El cáncer cerebral también lo que al inicio siempre piden lo que es la tomografía con contraste. Vamos a ver que aquí esta lesión, esta imagen es de tomografía sin contraste y esta con contraste. No vamos a ver que hay una lesión nodular que evidentemente ya desde la fase sin contraste va a generar bastante edema. Con el uso del contraste ya vamos viendo que va viendo un realce, ¿no? Pero si tenemos una lesión inicial, también tenemos que ver qué comportamiento tiene, si es que se presentan otras lesiones adyacentes y también el antecedente, ¿no? Por eso también nosotros nos ayuda bastante nosotros conocer toda la información del paciente y evidentemente en el instituto como tenemos una historia clínica electrónica, eso nos permite a los radiólogos que en cualquier momento que queramos revisar una imagen, vayamos al episodio y busquemos qué historia tiene este paciente, qué estudios anteriores tiene, que evidentemente si fuéramos una institución que usa historias clínicas físicas, no nos permitiría para nada, ¿no? Varios de nosotros durante el proceso de residencia hemos rotado en otras instituciones que todavía tienen estas historias físicas y solamente nos llega una orden que incluso no está bien rellenada, porque sabemos que también los especialistas están bien ocupados, entonces no nos ayuda y nosotros solamente describimos todo lo que encontramos y ya el especialista cogería lo que le sirve, ¿no? Pero aquí en el instituto, al tener este tipo de historia clínica, nos permite a nosotros ver todo, hacer en lo posible lo que son los informes comparativos, ¿no? Entonces, en este caso de esta paciente, tenía un antecedente de carcinoma de mama, entonces esta lesión en el cerebro era en relación a una metástasis, ¿no? Aquí tenemos otro caso, también que ya se ve por resonancia magnética, que vemos aquí que va a haber una imagen más hiperintensa que va a estar justo en la zona cortical subcortical. Vemos que es hiperintensa en T2 y en la secuencia de difusión tiene una pequeña restricción, ¿no? O sea, si ven acá, es más amarilla, es más blanquita y acá más oscura. Entonces, cuando ya se hizo la cirugía de este paciente, resultó una neoplasia maligna glial de alto grado, ¿no? Que también tuvo ya su grado histológico. Cuando nosotros tenemos otro tipo de lesión o nuestro paciente ya pasó por radioterapia o por diferentes procesos y nosotros queremos ver la vitalidad de ese tejido también y no lo podemos hacer todavía con resonancia magnética, tenemos otro tipo de estudio que es la espectroscopía, ¿no? La espectroscopía nos permite hacer ya un estudio funcional porque ya ve
los metabolitos, ¿no? Que es el N-acetilaspartato, la colina, los lípidos, ¿no? Entonces, tanto el aumento o la disminución de cada uno de estos metabolitos va a hacer que nosotros nos guiemos para decir, esta zona es radionecrosis o esta zona es un tumor viable todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una lesión que está a nivel de cerebelo, pero esta lesión para nosotros hacer espectroscopía tiene que ser una lesión sólida. Si es líquido, no nos va a servir y tampoco nosotros podemos tener esta imagen donde vamos a valorar todos estos metabolitos, ¿no? Entonces aquí también tenemos esta lesión, vamos a ver que no va a tener o va a disminuir lo que es el N-acetilaspartato, entonces va en relación también lo que es una lesión neoplásica, ¿no? También podemos hacer otra técnica, que es la técnica multivoxel, que también se hace aquí en la institución, donde también en esta zona se ven zonas que son bastante intensas, ¿no? Que están a este nivel. Entonces también se aplicó lo que son la técnica multivoxel a este nivel y se encontró que había un pico de N-acetilaspartato que ya iba en relación a no un tumor viable, ¿no? Muchas gracias, doctores. Espero que esta exposición haya sido bastante fructífera y a todos los médicos especialistas, tanto del Instituto de Diagnóstico por Imágenes está bastante especializado para poder adquirir todas las solicitudes que tiene y siempre tal vez en algunos estudios colocamos recomendaciones, leerla porque ahí nosotros es que expresamos qué estudio más les podría ayudar a ustedes, ¿no? Y también de otras instituciones, ver que en ir al centro se hacen estudios especializados, incluso que tal vez en el primer nivel de atención o en un hospital general no se hace frecuentemente en relación a patología oncológica. Muchas gracias.